Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Trailero y La Llorona. Martín, un trailero con años de experiencia en las carreteras, se preparaba para otro viaje rutinario. Aquella noche, su destino era Monterrey, y el cargamento que llevaba era especial, una colección de artefactos antiguos para un museo. Aunque había realizado este trayecto incontables veces, algo en el aire le hacía sentir una inquietud inusual. La noche había caído sobre la vasta extensión de la carretera, y las únicas luces eran las de su tráiler, que cortaban la oscuridad como cuchillas. Martín encendió la radio buscando compañía en las ondas, pero solo encontró una serie de emisoras con estática. Finalmente se resignó al silencio, acompañado únicamente por el ronroneo constante del motor. Mientras conducía, su mente vagaba. Pensaba en su familia, en los pequeños momentos que se perdía por estar siempre en la carretera. La soledad del oficio era algo a lo que estaba acostumbrado. Pero esa noche, la soledad parecía más pesada, casi palpable. A medida que avanzaba, los árboles a los lados de la carretera parecían fundirse en una masa oscura e indistinguible. Martín sabía que en esta parte de Querétaro las carreteras eran menos transitadas, especialmente por la noche. Aunque era un hombre razonable y no propenso a supersticiones, no podía evitar recordar las historias y leyendas que otros traileros habían compartido en paradas de descanso, historias de apariciones y sucesos inexplicables en carreteras solitarias. Perdido en sus pensamientos, no notó de inmediato el extraño sonido que venía de la parte trasera del tráiler. Cuando finalmente lo hizo, se sobresaltó. Era un sonido sordo, como el de algo pesado golpeando contra el metal. Martín revisó los espejos, pero no pudo ver nada fuera de lo común en la oscuridad. Decidió detenerse para inspeccionar el tráiler. Al bajar, una brisa fría lo golpeó, llevando consigo un susurro que parecía venir de la nada. Mientras revisaba el cargamento, un estallido resonó en la noche. 2 de sus neumáticos habían reventado. Martín sintió una mezcla de frustración y un creciente sentimiento de inquietud. Tras hacer una llamada a su empresa, la respuesta no fue la que esperaba. Tendría que pasar la noche allí, en aquel tramo desolado y oscuro, esperando ayuda que llegaría al amanecer. Con resignación, Martín se preparó para una larga y solitaria noche en su tráiler, sin saber que lo que estaba a punto de vivir cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Con el tráiler inmovilizado y la oscuridad envolviéndolo todo, Martín se acomodó lo mejor que pudo en el asiento del conductor. Miró a través del parabrisas, hacia la carretera vacía que se extendía frente a él, tragada por la noche. La sensación de inquietud que había sentido antes ahora se había intensificado, convirtiéndose en una ansiedad latente. Martín intentó distraerse revisando mensajes en su teléfono, pero pronto se dio cuenta de que no tenía señal. La idea de estar completamente aislado, sin comunicación y lejos de cualquier asentamiento, le produjo una incomodidad que no podía ignorar. Decidió que sería mejor intentar descansar, aunque sabía que el sueño sería difícil de encontrar. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos, tratando de calmar su mente. Pero el silencio de la noche era abrumador. Cada sonido pequeño se magnificaba en su cabeza. El crujir de los árboles con el viento, el chirrido ocasional de algún insecto, todo parecía cobrar vida de manera extraña y siniestra. De repente, un sonido diferente rompió la monotonía de la noche. Era un llanto lejano, un sollozo ahogado que parecía llevar consigo una profunda tristeza. Martín se incorporó de golpe, alerta. Miró hacia afuera, pero no vio nada. El sonido parecía provenir de la dirección del puente cercano, donde el arroyo cortaba la carretera. Confundido y algo asustado, Martín se preguntó si sería alguien que necesitaba ayuda. Consideró la posibilidad de bajar e investigar, pero algo en su interior le gritaba que se quedara dentro del tráiler. El llanto continuaba, cada vez más claro, como si se acercara. De repente, el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue aún más perturbador.
Martín sintió cómo el miedo se arrastraba por su espalda. Se armó de valor y decidió encender el motor para alejarse de allí. Pero cuando giró la llave, el motor no arrancó. Lo intentó una y otra vez, cada intento fallido aumentando su desesperación. Fue entonces cuando lo vio. A través de la oscuridad, una figura se movía lentamente sobre el puente. Era la silueta de una mujer, vestida de blanco, caminando sin rumbo y llorando. Martín se quedó helado, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las historias de otros traileros, historias de fantasmas y espíritus que vagaban por las carreteras. La figura parecía acercarse lentamente hacia donde Martín estaba parado. Intentó arrancar el motor una vez más, pero fue inútil. Con la respiración entrecortada y la mente corriendo, se dio cuenta de que estaba atrapado, a merced de lo que quiera que fuera esa aparición y sus intenciones desconocidas. El corazón de Martín latía aceleradamente mientras observaba la figura de la mujer acercarse lentamente. La silueta, bañada en la luz blanquecina de la luna, parecía flotar más que caminar, desplazándose con una gracia etérea a través del puente. Sus lamentos, ahora más claros, resonaban con un eco de tristeza profunda que parecía penetrar el alma. La mente de Martín buscaba desesperadamente una explicación lógica. ¿Sería posible que una mujer estuviera sola en esa carretera desolada en medio de la noche? ¿O sería que las leyendas que había escuchado en tantas ocasiones eran más que simples cuentos para asustar a los novatos? La figura se detuvo en medio del puente, su llanto se intensificó. Martín, paralizado por el miedo, apenas podía respirar. Su instinto le gritaba que no saliera del tráiler, que no se acercara. Pero la curiosidad y el miedo se entremezclaban, creando un torbellino de emociones que lo mantenían fijo en su asiento. De pronto, la figura se volvió hacia él. A pesar de la distancia, Martín pudo ver el rostro de la mujer. Era pálido, con ojos oscuros que parecían vacíos, como pozos sin fondo. La boca, entreabierta, emitía esos lamentos que ahora sonaban como una melodía fúnebre. La mujer extendió un brazo hacia él, como si lo llamara. El terror se apoderó completamente de Martín. En un intento desesperado, giró la llave del tráiler una vez más. Nada. El motor no respondía. Miró a su alrededor buscando algo con qué defenderse. Pero ¿cómo defenderse de algo que quizás ni siquiera era de este mundo? Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse de nuevo, esta vez directamente hacia él. Cada paso que daba la mujer acortaba la distancia entre ellos. Cada lamento que emitía helaba aún más la sangre de Martín. En un último esfuerzo frenético, Martín comenzó a tocar la bocina, esperando que el ruido la alejara o llamara la atención de algún otro viajero en la lejana carretera. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de la bocina en la noche y el llanto incesante que ahora sonaba casi al lado del tráiler. La mujer estaba ahora a pocos metros de Martín, su figura borrosa a través del parabrisas empañado. Con un movimiento lento, casi hipnótico, levantó su mano hacia la puerta del conductor. Martín, incapaz de moverse, de hablar o de gritar, solo podía observar, esperando lo inevitable. En ese instante de terror absoluto, cuando la mujer estaba a punto de tocar la puerta, el tráiler cobró vida con un rugido inesperado. Martín no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El tráiler se lanzó hacia adelante, alejándose del puente, de la mujer y de los lamentos que aún resonaban en sus oídos. Mirando por el retrovisor, vio cómo la figura se desvanecía en la oscuridad de la noche, pero el eco de su llanto seguía persiguiéndolo, una marca imborrable en su memoria. Con el corazón aún latiendo desbocado, Martín condujo a través de la oscuridad, sin saber que el verdadero terror aún estaba por revelarse. Martín, con el alivio de haber escapado, condujo a través de la oscuridad envolvente, su mente aún retumbando con los ecos de los lamentos. La imagen de la mujer flotando junto a la carretera se grabó en su mente, una visión que desafiaba toda lógica y razón.
Mientras se alejaba, la adrenalina comenzó a disiparse, dejando en su lugar un manto de miedo y confusión. La carretera se extendía ante él como un túnel sin fin. Cada kilómetro recorrido aumentaba su ansiedad. No se atrevía a detenerse, temiendo que la aparición pudiera alcanzarlo de nuevo. Su única meta era llegar a un lugar seguro, a cualquier lugar donde pudiera haber otras personas. Finalmente, las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia, un faro de esperanza en la oscuridad. Martín condujo hacia ella, casi colapsando de alivio al ver a otros seres humanos. Aparcó el tráiler con torpeza y salió tambaleándose, su cuerpo y mente al borde del agotamiento. Los empleados de la gasolinera se acercaron rápidamente, alarmados por su estado. Martín, con voz entrecortada, intentó explicar lo que había sucedido, pero las palabras se perdían en su garganta. Habló de la mujer en el puente, de los lamentos, de su huida desesperada, pero podía ver la incredulidad en los ojos de sus oyentes. ¿Quién creería una historia tan absurda y aterradora? Uno de los trabajadores, movido por la curiosidad, se ofreció a revisar el tráiler. Martín lo observó alejarse, cada paso aumentando la tensión en su cuerpo. Cuando el empleado regresó, su expresión era una mezcla de confusión y miedo. No había encontrado a nadie, pero en el estribo del lado del conductor había marcas extrañas, como si alguien hubiera estado agarrado allí. Martín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La realidad de la situación se hizo palpable, tangible. No era una alucinación, algo había estado allí con él. Algo había seguido su tráiler. Mientras intentaba calmarse, Martín recordó algo aún más inquietante. Su hijo había estado durmiendo en el camarote durante todo el incidente. Corrió hacia el tráiler, subió a la cabina y encontró a su hijo dormido, ajeno a la pesadilla que acababan de vivir. Aliviado pero todavía tembloroso, Martín decidió esperar el amanecer en la gasolinera. Mientras el cielo comenzaba a clarear, una sensación de inseguridad lo envolvía. No podía sacudirse la sensación de que algo más había ocurrido esa noche, algo que no podía entender ni explicar. Cuando el sol finalmente se levantó, Martín estaba listo para continuar su viaje, ansioso por dejar atrás la gasolinera y los recuerdos de la noche. Pero al subir al tráiler, notó algo extraño en el asiento del copiloto, un viejo collar de perlas, manchado de tierra y con un aire de antigüedad. No recordaba haberlo visto antes, y no había forma de que perteneciera a su hijo. El misterio del collar, sumado a la aterradora experiencia de la noche, dejó a Martín con más preguntas que respuestas. ¿Quién era la mujer del puente? ¿Qué significaba el collar? Estas preguntas lo perseguirían. Un recordatorio constante de que en algunas carreteras, entre la oscuridad y el silencio, existen secretos que desafían la realidad, esperando ser descubiertos o temidos. Martín arrancó el tráiler y se alejó de la gasolinera, echando un último vistazo al espejo retrovisor. Por un instante, creyó ver una figura en la distancia, una silueta blanca que se desvanecía con la luz del día. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la carretera guardaba secretos que algunos preferirían nunca descubrir. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El muñeco maldito, Vertical Bar, relato de terror real, una terrorífica historia de nuestro canal.